Vamos a orar a nuestro buen Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, porque tú eres el que reúnes a tu pueblo, para que, Señor, tú anuncies todas las palabras, Señor, que tu pueblo escuchará. Queremos pedirte, Señor, que prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, que todo lo que el día de hoy se comparta, Señor, sea conforme a tu voluntad, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, que tu Espíritu Santo sea el que convenza el corazón del hombre, y Señor, que la alabanza que nosotros podamos dar sea dirigida por tu Santo Espíritu, Señor, y pueda llegar delante de tu presencia, Señor, como olor grato. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque en realidad te necesitamos, mi Dios. ¿A quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos. Y en este mismo pasaje de la Escritura, hermanos, vamos a dar lectura a dos versículos, hermanos, en este libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y versículo número 10. Sigan, por favor, con su vista. Voy a dar lectura a estos dos pasajes de la Escritura. El Señor dice a través de su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje de la Escritura, hermanos, es muy bello, hermanos, y tiene un gran significado que más adelante lo vamos a analizar. Muchas veces hasta de memoria no lo sabemos, pero no alcanzamos a comprender la importancia que tiene este pasaje cuando nosotros estamos estudiándolo y analizándolo. Pero bueno, a su debido tiempo vamos a analizarlo. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando ciertamente los cánones de Dor. El día de hoy ya vamos a entrar al capítulo 3, pero el artículo número 10 es el que el día de hoy vamos a analizar. Y para no ser tanto preámbulo, hermanos, vamos a irnos directamente al artículo 10 de este capítulo 3 de los cánones de Dor, que dice así. Pongamos atención, hermanos, a lo que viene diciendo ahora este artículo 10. Dice así, artículo 10, capítulo 3 de los cánones de Dor. Pero que otros, siendo llamados por el ministerio del Evangelio, acudan y se conviertan, no se tiene que atribuir al hombre como si en él, por su voluntad libre, se distinguiese a sí mismo de los otros, que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente, la cual sienta la vanidosa herejía de Pelagio, sino que se debe atribuir a Dios, quien al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llamó a estos mismos en el tiempo, los dotó de la fe y de la conversión, y salvándolos del poder de las tinieblas, los trasladó al reino de su Hijo, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y esto a fin de que no se gloríe en sí mismo, sino en el Señor, como los escritos apostólicos lo declaran de un modo general. Esto es lo que nos está presentando el artículo número 10 de los cánones de Dor, hermanos. Pero, ¿qué podemos comprender de este artículo? Para poder comprender lo que viene diciendo este artículo, debemos de comprender lo que el artículo 9 mencionaba. El artículo 9 estaba hablando acerca de aquellas personas reprobadas. Recordemos lo que este artículo decía, que cuando se le predicaba a las personas la palabra de Dios o se les anunciaba el Evangelio, las personas no se convierten al Señor, ni tampoco son salvas,
Y en ese artículo empezaba a decir que no es por causa del Evangelio el que está mal, ni tampoco Dios, sino nosotros llegamos a la conclusión en ese artículo 9 que el problema se encuentra en el corazón del hombre. Por eso las personas no aceptan al Señor, o como dicen los arminianos, rechazan ciertamente lo que el Señor les está ofreciendo, según la doctrina arminiana. Pero con la doctrina reformada nosotros comprendemos que estas personas no fueron elegidas para salvación, ni fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora está hablando el artículo número 10 de otras personas, está diciendo, pero otros, siendo llamados por el mismo Evangelio, esas personas que no fueron elegidas fueron llamados por el Evangelio, pero estas personas no siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero está diciendo ahora en este artículo que estas mismas, que ahora hay otras personas que también son llamadas por el Evangelio y entonces acuden y se convierten. Pero está diciendo que estos reciben la gracia de Dios, pero no se debe de atribuir absolutamente nada al hombre, sino se debe atribuir única y exclusivamente a Dios. Pero estas personas que entonces fueron llamadas de las tinieblas a su luz admirable, fueron predestinadas desde antes de la eternidad para formar parte del pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, hermanos, que ahora nos decimos cristianos, anteriormente no estábamos con Cristo. Éramos un pueblo ajeno, un pueblo extraño. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos ha llamado para formar parte de esta nación santa. Pero veamos el propósito por el cual estas personas son llamadas. Dice la palabra de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, lo que presenta Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ciertamente de esa condición de pecado y que ahora nosotros estamos en otra condición completamente diferente. Ahora somos verdaderamente hijos de Dios. Sacamos varias enseñanzas, hermanos, de este artículo. Primero, este artículo muestra que se está refiriendo ciertamente a los elegidos que no fueron convertidos por sus propios méritos, ni por alguna buena obra que el hombre hubiera realizado, sino que fueron llamados única y exclusivamente por la gracia de Dios. No fue otra forma por la cual el hombre fue llamado de las tinieblas a su luz, sino única y exclusivamente porque en su gracia el Señor puso un espíritu vivificador en el hombre y ahora es un ser viviente, hermanos. Segundo, esta gracia los predestinó de tal manera que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía quiénes eran los que eran parte del pueblo de Dios. Y a estos elegidos desde la eternidad, el Señor los predestinó y dice este artículo que los dotó de fe. Llegando el tiempo, llegando el momento de Dios, el Señor dio este don tan precioso que es la fe. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra, por eso está diciendo este artículo que estas personas que son elegidas son llamadas también por el mismo Evangelio. El Evangelio que se les predicó a las personas que no aceptaron es el mismo Evangelio que se les predicó a las personas elegidas. Pero lo que está haciendo el Señor es que está poniendo fe en estas personas para que tengan una respuesta a la palabra de Dios. Y estos son justificados y salvados y son trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Bien, hay otra enseñanza también muy importante. ¿Por qué eres llamado, hermano? ¿O cuál es el propósito por el cual tú eres llamado para formar o para llamarte cristiano? ¿Nada más para poderte distinguir de aquellos que no conocen a Cristo? No. El propósito por el cual fuiste llamado es para darle la gloria y la honra a Dios. Para esto fuiste llamado. No fuiste llamado para vivir como mejor quisieras. Fuiste llamado para poder
poner todos tus dones, todos tus talentos, todo tu servicio a los pies de nuestro Señor Jesucristo o al servicio de Dios. Para esto fuiste llamado, hermanos. Y venimos a la iglesia, hermanos, para capacitarnos. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar en nuestras diferentes áreas de una forma correcta si no somos venidos a instruirnos a la iglesia, donde se nos republica la palabra de Dios? Bien, y estas enseñanzas, hermanos, nos llevan precisamente a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hacia allá apunta precisamente este artículo número 10 de estos cánones de Dor. Pero vamos a analizar lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 4 hasta el versículo número 10, hermanos. Y vamos a comprender lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y en realidad nos ha elegido el Señor de pura gracia, sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, vayamos a la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, hermanos. La palabra de Dios dice: acercándoos a Él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Veamos las declaraciones de Pedro que le está diciendo ciertamente en esta epístola. Es precioso lo que le está diciendo a los cristianos, la forma en la cual aquellos que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable deben de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Dice: acercándose a Él. ¿A quién es a quien nos debemos de dirigir? Nos debemos de dirigir ciertamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de comprender qué significa acercarse. Cuando nosotros hablamos de acercarse, debe de ser de una forma correcta. ¿Y cuál es esa forma correcta en la cual nosotros vamos a acercarnos al Señor? Primero, debemos acercarnos con una verdadera fe, porque a fin de cuentas, la fe viene por el oír el Evangelio de Dios o la palabra de Dios. Debemos acercarnos a Él creyendo ciertamente que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, murió por sus hijos, murió por su pueblo, y no solamente que murió, sino que resucitó al tercer día por los suyos, hermanos. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo con Él, el propósito es quedarnos con Cristo. Si tú te acercas con alguien a quien tú amas, no te vas a separar de Él. Al contrario, tú te estás acercando para quedarte con Él. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros fue sorprendente, hermano. Todo lo que padeció en la cruz, cómo fue humillado, cómo fue maltratado, lo hizo por amor a sus hijos. ¿Cómo podría yo acercarme a nuestro Señor Jesucristo sino para poder quedarme con Él por gratitud? Porque está diciendo la palabra de Dios, acercándose a Él, porque Él es una piedra viva, hermanos. Vamos a ver más adelante qué significa que nuestro Señor Jesucristo sea una piedra viva, ¿ok? Debemos acercarnos también con acción de alabanza, gratitud y sacrificio. Alabanza, hermanos, porque ciertamente debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en el área cultica, hermanos, sino que nuestro Señor Jesucristo nos salvó para poder llevar todos los oficios que nosotros desarrollemos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que comas, ya sea que bebas o hagas cualquier cosa, debe de ser para glorificar el nombre de Dios. Entonces, debe de ser una alabanza continua la que deben de tener los verdaderos cristianos. También debe de ser gratitud, hermanos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor
y somos cristianos, nos volvemos en ingratos, porque no estamos reconociendo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Él era Dios, hermanos, la segunda persona de la divinidad. Él estaba pleno en la Trinidad, allá desde antes de la fundación del mundo. Él se encontraba pleno, hermano. Y en ese pacto de gracia que se hizo antes de la fundación del mundo, a Él le plació simplemente dar su vida por aquellos elegidos que el Padre puso en sus manos, y entre los cuales nos encontramos cada uno de nosotros, hermanos. Allá se encontraba cada uno de nosotros. No quisiera decir nombres, hermanos, para no pasar por alto a nadie, pero cada uno de nosotros nos encontrábamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y dio su vida por aquellos que el Padre puso en sus manos. Nuestra respuesta debería de ser una respuesta de gratitud por lo que hizo nuestro Señor, hermanos. Y entonces debemos de acercarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir, hermano? Toma tu cruz y síguele. Muchas veces nosotros no queremos dejar nuestra vida pecaminosa, hermanos. Queremos tener puestos un pie en las cosas del Señor y queremos tener un pie en las cosas del mundo, en el correcto sentido de lo que las personas entienden por mundo, hermanos. No, lo que está diciendo el Señor es que cuando el Señor te salvó, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si nosotros estamos con Cristo y el Señor nos salvó, nuestra responsabilidad es en sacrificio vivo, estar completamente con el Señor, hermanos. Y es lo que la mayoría de los cristianos ahí fallamos, porque muchas veces queremos estar en las cosas del Señor, pero tampoco queremos apartarnos de las cosas del mundo, hermanos. Y dice la palabra de Dios que a los tibios los va a vomitar. Y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar con los tibios, hermanos? Van a ser exactamente iguales que aquellas personas que no creyeron en Cristo. Les dirá: apartaos de mí, malditos. O estás conmigo o no estás conmigo. Bien, esa es la forma en la cual nosotros debemos acercarnos ciertamente al Señor, hermanos. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: acercarnos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El apóstol Pedro está refiriéndose ciertamente que nuestro Señor Jesucristo es piedra viva, hermanos, porque el fundamento de la iglesia se basa precisamente en nuestro Señor Jesucristo. No se basa en Pedro como piensa la iglesia romana, no se basa en ningún hombre, sino el fundamento de la iglesia es ciertamente nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra, es la piedra angular donde se debe de edificar. Y es piedra viva ciertamente porque nuestro Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo es piedra viva, porque no está muerto, sino que nuestro Señor Jesucristo vive para siempre. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí reina con poder, como lo dice el credo apostólico, hermanos. Pero nosotros también, en cierta manera, también somos, por eso estoy diciendo en cierta manera, piedras vivas, hermanos, porque ciertamente nosotros también hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido sacados de esa condición de pecado y ahora nosotros estamos en Cristo, aquel que vive, aquel que murió y que ahora vive. Nos ha sacado de esa condición de pecado y ahora nosotros también vivimos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: acercándonos a Él, piedras vivas, desechados ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
¿A quién o por quiénes vino nuestro Señor Jesucristo? El Evangelio de San Juan dice, a lo suyo vino, pero también vino por su pueblo. Vino por los judíos, hermanos. ¿Pero qué fue lo que hicieron los judíos? Desecharon ciertamente a esta piedra preciosa, a esta piedra viva. Lo desecharon ciertamente porque los judíos vieron la apariencia de Jesús, porque ellos pensaron ver a un rey político, a un rey que los gobernara en el sentido territorial, a un rey que los librara de la opresión de los romanos en ese tiempo. Y tenían la visión muy corta porque ellos no alcanzaron a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y entonces dice el apóstol Pedro que estas personas ciertamente desecharon a esta piedra viva, pero para Dios esta piedra que menospreciaron los pueblos de los judíos es precioso y es escogido. Está hablando acerca de los atributos de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que tenga esos atributos como nuestro Señor Jesucristo para con el Padre. El Padre amaba a nuestro Señor Jesucristo. El Padre se deleitaba en Cristo Jesús porque era su único hijo, no había más. Y podemos ver ahora cómo el pueblo de los judíos a este Hijo de Dios, el pueblo lo desechó. Pero para Dios, Jesús que fue desechado, para Dios, dice la palabra de Dios, es precioso. Para Dios, escogido y precioso, hermanos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, ciertamente de la palabra escogido de nuestro Señor Jesucristo, implica que nuestro Señor Jesucristo es el único digno de recibir el honor, es el único digno de tener alabanza, gloria, tiene estima y tiene dirección. Y cuando nosotros vemos que a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro le está diciendo que esta piedra viva es preciosa, está diciendo que nuestro Señor Jesucristo vale mucho, hermano. Es de gran valor para el Padre, hermano. Veamos ciertamente lo que el pueblo de los judíos menospreciaron. Pero ¿qué pasa en este tiempo también? En este tiempo no solamente muchos menosprecian a Cristo Jesús. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, los ruselistas. La doctrina errónea que tienen los ruselistas es pensando que nuestro Señor Jesucristo no es Dios, pensando que nuestro Señor Jesucristo es una criatura más de Dios, creado, según dicen ellos, por Dios. Y al decir que nuestro Señor Jesucristo fue creado, lo hacen igual que todas las demás criaturas de la creación. Lo que están haciendo estos ruselistas es precisamente, están desechando esta piedra preciosa de Dios, porque dicen los credos que nuestro Señor Jesucristo no fue creado sino engendrado desde la eternidad, de la misma esencia y de la misma sustancia que el Padre, hablando precisamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo, implicando que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y entonces nosotros podemos aferrarnos a esa piedra viva porque es la única que a nosotros nos puede dar vida, hermanos. Veamos el error de los ruselistas, hermanos. Están desechando esta piedra, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y vemos no solamente los judíos, no solamente los fariseos, no solamente los sacerdotes de ese tiempo, sino también en este tiempo muchas personas desechan a nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice el versículo número 5, hermanos. Mas también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio
de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra viva. Nuestro Señor Jesucristo es el que resucitó de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede a nosotros dar vida. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que nosotros aquellos que no formábamos parte del pueblo de los judíos, hemos sido ahora injertados en esta nación, dice Pedro, como piedras vivas, implicando que también así como nuestro Señor Jesucristo tiene vida, por Cristo es que nosotros también nuevamente tenemos vida, hermanos, y que no estamos de entre los muertos, que ahora ciertamente por la obra de Cristo es que ahora nosotros también vivimos, hermanos. Pero dice que el propósito por el cual ahora nosotros tenemos vida, dice, para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando el Señor te llama de las tinieblas a su luz admirable, es para que formes parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo. Ahora formamos parte de la iglesia, hermanos. La iglesia en el correcto sentido de iglesia invisible. Porque dentro de la iglesia hay muchos que se reúnen, hermanos. Hay una gran cantidad, hay iglesias que tienen 2,000, 3,000, 5,000 miembros, pero de todos ellos, unos cuantos forman parte de la iglesia invisible. Aquellos que de verdad el Señor compró con un precio muy alto, que fue su preciosa sangre, hermanos. Y a esta iglesia es que a nosotros nos ha llamado, hermanos, y nos ha llamado ciertamente para poder edificar esta iglesia. ¿Cómo podríamos nosotros edificar la iglesia del Señor, hermanos? Porque a fin de cuentas el que hace la obra es Dios. El que hace la obra es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y ahí te lleva nuevamente a que puedas desarrollar correctamente el oficio de Dios, el que Dios te ha dado. Si Dios te dio un oficio, entonces tú vas a desarrollarlo correctamente, porque no solamente eres iglesia de Cristo cuando te reúnes el domingo, sino eres iglesia de Cristo todos los días de tu vida, donde te reúnas, donde te trabajes, donde estudies. Ahí formas parte también de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde nosotros estamos edificando a la iglesia, porque la iglesia es edificada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está morando ciertamente en el corazón del hombre. Pero veamos ciertamente lo que ahora el apóstol Pedro está diciendo. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, refiriéndose precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, hablando acerca de los cristianos, está diciendo el apóstol Pedro, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él tiene mucho valor para nosotros. Para nosotros Cristo Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros los cristianos es nuestro Señor. Para nosotros es el que murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Para nosotros Cristo Jesús es lo más precioso que puede existir en esta tierra. No hay nadie más que pueda ser como Cristo Jesús. Él es precioso para nosotros. Y es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, es precioso. Pero para los que no creen, qué tragedia, hermanos. Porque está diciendo el apóstol Pedro, la piedra que los edificadores desecharon, están desechando ciertamente a nuestro Señor Jesucristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Veamos estas palabras del apóstol Pedro, hermanos, y afirma ciertamente la predestinación, hermanos. Los que aceptaron o los que reconocen, para no caer en arminianismo, los que reconocen a Cristo Jesús como su Señor, para nosotros es precioso por todo lo que Cristo Jesús hizo.
Pero para los que no fueron, como está diciendo aquí, destinados para salvación, entonces también son destinados para condenación. Y entonces para ellos ciertamente dice la palabra de Dios que Cristo es tropiezo, porque el efecto de la palabra de Dios tiene dos sentidos: o te salva o te condena. Y si nosotros no creemos en el Evangelio, y en el Evangelio se encuentra ciertamente la obra de redención en Cristo, están desechando a Cristo. Entonces Cristo vino a ser tropiezo para aquellos que no creen ciertamente en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos al versículo número 9, hermanos, y versículo número 10. Dice la palabra de Dios, refiriéndose a la iglesia del Señor y al propósito por el cual tú fuiste salvado. Dice la palabra: mas vosotros, Pedro le está hablando a la iglesia del Señor, dice: sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. La descripción que está hablando Pedro es acerca de la iglesia. Está hablando y está describiendo cómo debe de ser la verdadera iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que la iglesia de Dios es un linaje escogido. Cuando está hablando acerca de el linaje escogido, hermanos, está apuntando a lo que Isaías 43:20 está diciendo. Isaías 43:20 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces este linaje escogido es el que Dios había determinado que fuera su pueblo. Veamos a través de la Escritura quién era el pueblo de Dios, hermanos. Desde el principio siempre ha tenido dos linajes la raza humana, uno para condenación y otro para salvación. Pero en específico, hermanos, después de Abraham nos encontramos con un pueblo escogido por Dios, los hebreos, hermanos. Pero la misma palabra dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino que también nosotros formamos parte de este linaje santo, no por nuestras propias obras, sino porque Cristo Jesús dio su vida por nosotros y ahora nosotros formamos parte de este linaje santo. En ese tiempo se encontraban ciertamente los hebreos y más adelante se encontraban los israelitas y después los judíos, y podemos ver que ese era el linaje escogido por Dios. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros porque nosotros éramos gentiles, nos encontrábamos alejados del Señor. En su misericordia, el Señor nos injertó a esta nación, a este linaje escogido. Y veamos lo que dice Isaías 43:20. Este pueblo he creado para mí, refiriéndose al pueblo de los hebreos, al pueblo israelita y al pueblo de los judíos, para que anuncie mis alabanzas. El pueblo de Israel, el pueblo de los judíos y nosotros que hemos sido injertados, lo que debemos de hacer es alabar el nombre de nuestro Dios, como Calvino lo expresa. Calvino ciertamente dice que el hombre debería de glorificar el nombre de Dios por el simple hecho de haber sido creados. Pero nos damos cuenta que el hombre no glorifica el nombre de Dios por el pecado que hay en el corazón del hombre. Pero el Señor ha redimido nuestros pecados, ha cambiado nuestro corazón y ahora nos ha dado un corazón nuevo que puede responder ciertamente a lo que el Señor nos está pidiendo. Si formas parte de este linaje escogido, tu responsabilidad es alabar el nombre de Dios. Dice real sacerdocio.
¿Qué era lo que Moisés le decía al pueblo de los hebreos? Y esto que declaraba Moisés provenía de Dios, hermanos. Dios le decía a Moisés que Dios quería un pueblo de sacerdotes y de gente santa, hermanos. Gente santa porque había sido apartada de todos los demás pueblos para formar parte de un pueblo especial. Gente santa porque debería de obedecer la ley de Dios, debería de obedecer los mandamientos, hermanos. Aunque sé que muchos en este tiempo dicen que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, debemos de comprender que la ley no ha pasado de moda, ni la ley tampoco ahora ya no tiene efecto, no. La ley sigue teniendo efecto, hermanos. La ley sigue teniendo efecto para aquellas personas que no están en Cristo. Siguen juzgados por la ley, hermanos. Solamente nosotros que creemos en Cristo somos justificados y cumplimos la ley por lo que Cristo Jesús hizo. Él cumplió perfectamente con todos los mandamientos de la ley, hermanos. Pero muchas veces dicen que como ya no estamos en la gracia, en la ley, que ahora estamos en la gracia, desechan ciertamente la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Hay muchas partes en la ley que ciertamente ya no tienen efecto porque Cristo Jesús le dio un nuevo sentido a la ley de Dios. Pero eso no implica que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. Cuando nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz, nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad de Dios, obedecer la palabra del Señor, hermano. Está diciendo que también estamos obedeciendo la ley, aunque Cristo Jesús ya la cumplió, hermanos. Eso no nos exime a nosotros de no cumplir con la ley de Dios. Siguiente, hermanos, somos ciertamente un pueblo adquirido por Dios. No alcanzamos a comprender lo que dice esta palabra. Somos un pueblo adquirido por Dios, comprado por precio. Somos parte de Dios. Somos parte de una nación santa, como dice este mismo pasaje. Ahora nosotros formamos parte de la nación del Señor. Y quisiera hacer una pequeña comparación, hermanos, de lo que se hacía en la época de los reyes. En la época de los reyes, hermanos, había el señor rey y tenía un cierto territorio. Y lo que hacía en esa época de los reyes es que alrededor de este reino lo cercaban, hermanos. Ponían alrededor de este reino unos muros bastante altos, hermanos. Y todavía alrededor de estos muros escarbaban y ponían un lagar para que las personas no pudieran tener acceso a este reino. Y nada más había una entrada, hermanos. Y esta entrada era protegida por guardias del reino, hermanos. Cuando la palabra de Dios está diciendo que ahora nosotros somos un pueblo adquirido por Dios y que somos una nación santa para el Señor, está diciendo que nosotros le pertenecemos al Señor y que ahora el Señor a nosotros nos ha, de la misma forma en la comparación que hicimos, alrededor de nosotros ha formado un vallado, hermanos. Nos ha protegido, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que en el momento en que el Señor le dice a sus ángeles que cuida a sus hijos, en ese momento los ángeles están cuidándonos día y noche, hermanos, porque los ángeles están al servicio de Dios para glorificar el nombre de Dios y para cuidar a sus hijos, hermanos. Entonces, cuando nosotros formamos parte de este pueblo adquirido por Dios, es un pueblo que Dios ha adquirido para Él, que lo protege, pero debe de comprender el precio que pagó por Él. Pagó ciertamente el precio de nuestro Señor Jesucristo. El precio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Dio su propia vida, hermanos. Era Dios mismo hecho hombre el que se encontraba en la cruz, dando su vida por aquella nación que Dios había comprado por este precio.
Y muchas veces nosotros como cristianos menospreciamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Debemos de comprender, hermanos, que si hemos salido de esta condición de miseria y ahora nos decimos cristianos, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos única y exclusivamente a Dios. No sé si han visto, hermanos, hay una comparación muy burda, hermanos. En las carnicerías, a los que son productos de buena calidad, les ponen un sello. Esa es la garantía de que ese producto es bueno, hermanos. Cuando el Señor a nosotros nos compra, hermanos, o nos compró, dice la misma palabra de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo. De tal manera que ahora cada uno de nosotros tenemos un sello, así como estos productos de excelente calidad. Y ahora le pertenecemos al Señor, hermanos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios, porque hemos sido comprados por un precio muy alto, hermanos. Pero no es para que nosotros nos quedemos callados, hermanos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro y sigue diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está hablando ciertamente el apóstol Pedro del oficio profético que deben de tener cada uno de los cristianos. Y eso sale de una forma natural, hermanos. No necesitas ser un teólogo para poder anunciar lo que el Señor hizo por ti. Obviamente sabemos que los pastores deben de ser teólogos. Sabemos que los que dan clases en las escuelas dominicales deben de saber doctrinas, teología. Los ancianos, los diáconos deben tener un correcto conocimiento de la voluntad de Dios. Pero está hablando el apóstol Pedro a los que son hijos de Dios, a la iglesia del Señor, y está anunciando el oficio profético que todos los cristianos deberíamos de tener: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Y muchas veces nos quedamos callados. Nos quedamos sin estar hablando, sin decir las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque como dije hace rato, nos ponemos en una posición muy cómoda. El domingo soy el más santo y estoy en la iglesia, pero en toda la semana no me molesten. Aquí no tiene nada que ver Dios, no. Donde quiera que te encuentres, debes de anunciar lo que el Señor hizo por ti. A lo mejor no lo puedes hablar, pero con tu propio testimonio estás dando ciertamente veredicto de lo que el Señor ha hecho en tus vidas, hermanos, de lo que ha hecho en nosotros. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes tú puedes encontrar en nuestro Señor Jesucristo? Son muchas, hermanos. ¿Y no podemos nosotros mencionar una sola? Cristo Jesús es mi Señor. Cristo Jesús es mi Salvador. Él dio su vida por mí. Él me cuida, Él me sustenta, Él me guarda. Es todo en todo para mí. Y muchas veces ni siquiera una sola virtud mencionamos de nuestro Salvador, hermanos. Para concluir, vayámonos al versículo número 10, de primera de Pedro. Es muy claro lo que presenta el apóstol Pedro. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, vean lo que dice al último: habéis alcanzado misericordia. Y si tú te encuentras en este momento en Cristo, no es por ti, sino es porque Dios tuvo misericordia de ti. ¿Qué tuviste que haber hecho? Nada, hermano. El llamamiento que Dios te hizo fue única y exclusivamente por la gracia de Dios.
Debemos nosotros responder, hermanos, ciertamente a lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. Si tú eres cristiano, hermano, y ahora formas parte del pueblo de Dios, no estás en esta posición, hermano, porque tú hayas querido formar parte de la iglesia, sino porque Dios tuvo misericordia de ti, porque Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios tuvo misericordia de cada uno de aquellos que forman parte de la iglesia de Dios, donde la iglesia, ciertamente la cabeza, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Padre, hermanos. Cuántas gracias te damos, Dios, en esta tarde, porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Y en esta bondad, Señor, y en esta misericordia, Señor, a ti te ha placido, Señor, sacarnos de las tinieblas, Señor, y trasladarnos al reino de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde, que tú nos capacites, Dios, que nos hagas comprender cuál es nuestra responsabilidad, Señor, ahora, en esta nación, Señor, a la cual tú nos has traído. Así como Salomón, Señor, te pedía que le dieras sabiduría, Padre, para poder guiar a tu pueblo, de la misma forma nosotros te queremos pedir, de la misma forma como Salomón, sabiduría a Dios, para poder vivir delante de tu presencia de una forma correcta, Padre. Que tu Santo Espíritu convenza, Señor, que tu Santo Espíritu dirija, y gracias, Dios, por todo lo que hiciste por nosotros. Recibe la gloria y la honra, nuestro buen Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.